Caridad Molina, junto con John Alejandro Sierra, Julio Moncada y Jorge Moreno, vamos a realizar la exposición de la tarea 3 sobre el esquema de red. A continuación vamos a realizar la exposición. Entonces empezamos con el primer tema, que es la capa física. Claro que sí, compañero, mi nombre es Julio César Moncada, muy buenas noches. La exposición de la capa física, mi compañero Alejandro creo que en este momento va a mostrar el esquema al cual se hemos tomado como ejemplo. Y para explicar la capa física podemos decir que esa es la primera capa del modelo OSI, responsable de la interconexión física de los dispositivos. Los estándares de esta capa definen las características de la representación en frecuencias eléctricas, ópticas y radiofrecuencias de los bits que se componen en las tramas de cada capa enlace de datos que se transmiten. Los valores de bits que se representan mediante impulsos electrónicos, impulsos de luz o cambios en las ondas, también en una medida de cómo se representa esta capa en las ondas de radio. Los protocolos de esta capa física codifican los bits para la transmisión y la codificación en el destino. Los estándares que, como se puede ver, digamos, en el diagrama, está características físicas, mecánicas y eléctricas de los contenedores y medios que interconectan los dispositivos de la red. Estos dispositivos vienen siendo los switches, los access points, los routers, los PCs, las impresoras, todo aquel dispositivo al cual esté conectado ante una red. En este caso, los diversos protocolos de esta capa física y los medios que poseen distintas capacidades para transportarlos en datos. El ancho de esta banda sin procesar es el límite de bits. En rendimiento la transferencia de datos observados durante un periodo de tiempo determinado y apoyado obviamente, como se va a mostrar en el ejemplo, con un contrato que se ha hecho con UNE y Mediacomer con respecto a lo que es a la prestación de servicio y la utilización y el respaldo del mismo. Compañero. Listo, ¿sigues, Oscar o Julio, bueno, tenemos como segundo punto la capa de enlace. La capa de enlace es muy importante porque une tres ejes: la red, el transporte y la aplicación. Las aplicaciones o los diferentes programas que maneja la empresa como tal, la estructura de red que estamos exponiendo en el momento, y todo esto con el fin de transmitir datos en todos los dispositivos por medio de las aplicaciones mencionadas anteriormente, y permitiendo que las conexiones en los switches sean exactas, sean claras, permitiendo así una repartición de la red de una forma ordenada, dándole mejor criterio y organización a la red. Digamos que un punto de red se coloca como tal en varios switches y se reparte en varias áreas, lo cual generaría desorden. Sería mejor un punto estratégico por cada red de datos y no uno para varios. Entonces, que todo sea como un trabajo personalizado de red y que cumpla la función de conexión óptima para que no haya caídas de internet o transferencias de datos malas o algún factor que afecte el normal desarrollo de la compañía dentro de su organización estructural en la parte de la información y redes como tal. Tenemos el ítem 3, que es la capa de red, el cual nos va a explicar el compañero en este momento, Alejandro. Listo, muchas gracias. Bueno, en el nivel 3 tenemos la capa de red. En sí, la capa de red es la que, como su nombre lo dice, es la red donde se transmite, donde se intercambia información, sea de un computador a un servidor, de una impresora a un computador. Es una conexión que se hace entre varios puntos de acceso, donde se empieza a intercambiar información. En esta capa también podemos encontrar lo que sería una VPN, que la función de la VPN
es simular una red en una red pública, la red de una empresa. Es decir, me puedo conectar desde mi casa, puedo hacer una conexión VPN a mi empresa y acceder a los recursos compartidos que tenga allí, y sean carpetas compartidas, aplicaciones, mm, dispositivos físicos, impresoras, escáneres y cosas así a nivel de red. Tenemos también la capa de aplicación. Como su nombre lo dice, la capa de aplicación es la que permite a los usuarios conectar aplicaciones propias de la red de una empresa. En el caso de esta empresa, tenemos que las aplicaciones propias son SAP, rutas y aplicaciones similares. La capa de aplicación es la que permite hacer una conexión hacia ellas y poder manipularlas, poder trabajarlas, intercambiar información entre ellas, descargar archivos de estas aplicaciones y manipular todo lo que se tenga dentro de las aplicaciones que se manejen en la empresa. Bueno, Alejandro, podemos mostrar el esquema de red de la empresa en un momento para que tengamos un contexto de lo que estamos hablando ahora, por favor. Listo. Acá tenemos el esquema de red de la empresa. Vamos a acercarlo un poco. Bueno, el esquema está distribuido de la siguiente forma. El esquema empieza en este punto de acá, donde están los proveedores de Internet, que son Unimedia Commerce. Estos dos se integran al MikroTik, que es el que reparte los puertos a los switches para empezar a hacer una repartición de la red. En este switch ubicado en el área de administración ya se empiezan a conectar los dispositivos como los access point, impresoras, computadores, y también de este mismo switch se conectan otros switches que son el de datos y voz, donde están todos los puntos de red de la empresa y las extensiones, el servidor. También hay una conexión directa con las cámaras que están ubicadas en ciertas partes, como en el área de despachos, el área del parqueadero, el almacén y otras partes de la empresa. También hay otros switches que se conectan, hay varios switches conectados entre sí que se encargan de hacer la repartición a otros puntos de la empresa. Como la empresa es un poco grande, entonces es por eso que se debe hacer esta conexión con diferentes switches para poder empezar a repartir la red, para impresoras, computadores, access point y todos los dispositivos que se conecten a la red. Alejandro, no veo el esquema. Ya está proyectado. Bueno, igual básicamente en el informe, básicamente estaría plasmada la red que compone la empresa dentro de su estructura y organización que Alejandro implementa sus labores y mostraremos en el informe, valga la redundancia, estas conexiones que tiene en los diferentes puntos de acceso. Es correcto, en el informe está todo muy detallado. Bueno, compañeros, muchas gracias a ustedes. Estén muy bien y agradecemos también por sus aportes y que sea de mucha importancia para la materia y la asignatura en el conocimiento de esta información sobre redes. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jorge Luis Moreno Aguirre, actualmente estudiante de la Universidad Remington. En este espacio le voy a explicar la cuarta capa del modelo OSI, que consiste en la capa de transporte.
Primero que todo les quiero explicar en qué consiste esta capa de transporte. La capa de transporte se encarga de hacer la transferencia libre de errores de datos entre el emisor y el receptor. Ese es su objetivo. A continuación vamos a ver como un flujo de cómo interactúa esta capa. Entonces acá en la capa de transporte, como lo podemos ver en este dibujito, tenemos un documento, puede ser un video, una canción, un audio, como ustedes lo deseen interactuar en este ejemplo, pues lo vamos a hacer con un documento. Entonces, ¿qué hace la capa de transporte? Ellos antes hacen una segmentación de los datos para poder hacer esa transferencia. Esa segmentación de datos, ¿en qué consiste? Pues particionar ese documento en múltiples pedacitos para poderlo transmitir o enviar por dos protocolos, protocolo TCP y protocolo UDP. Una vez envíe esto por alguno de estos dos protocolos, acá hago la acotación que más adelante vamos a ahondar un poco más de estos dos protocolos. Luego de que se envía por estos dos protocolos, se hace un reensamble de este documento donde se reciben toda la segmentación y se coloca nuevamente el documento como en su estado original. Luego de esto, pues ya entra la capa de aplicaciones, que es la que nos ayuda a evidenciar que no haya sucedido más. Ya entrando a la capa de TCP, entonces acá en esta capa está orientada a la conexión, se envía constantemente los datos, ¿sí? Entre el emisor y el receptor, tienen una constante comunicación para que esta información pase correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa segmentación de datos, este protocolo le asigna un ID a cada uno de estos segmentos. Como decir, para ese archivo que teníamos allá, para el segmento 1 le asigna el ID 1, 2, 3 y n cantidad de IDs que necesite. Una vez este llega al receptor, pues él identifica que todos los ID estén correctos. Si hace falta alguno, pues el receptor le devuelve un mensaje al emisor y le dice, por favor, envíame el segmento 2, por ejemplo, que no ha llegado. Con esto se garantiza de que todo pase correctamente. Ya pasamos al protocolo UDP, que es lo contrario, digamos que este sí no está orientado a la conexión. Puede que llegue o no lleguen completos los documentos. ¿Qué quiere decir? Que en este protocolo no existe como como en el protocolo de TCP, que tiene un ID consecutivo para identificar cuál es. En este no, este envía los datos. Que tiene este de ventaja? Que es mucho más rápido, pero acá hay una desventaja que es si llegan correctos los datos, súper bien, si no, pues el emisor no se devuelve a decirle al receptor o viceversa de que le hace falta algún documento. Y ya como conclusión, pues digamos que acá con el protocolo TCP, pues tenemos unos documentos correctos. Con el protocolo UDP, pues nos puede faltar algún segmento, ¿sí? Al momento de hacer el reensamble. Ya por último les quiero compartir el diagrama que nosotros tenemos de una empresa y un compañero, donde tenemos y se implementa esta capa 4 de transporte en cada una de las áreas que lo conforman. Acá esta la tenemos conformadas por computadores, impresoras, cámaras, entonces que estas están transmitiendo por el protocolo TCP. Entonces, como lo pueden ver acá, digamos que acá nosotros tenemos un computador que se conecta a un punto de ventas, que es un switch, y ese switch va conectado a otro switch de datos, y ahí interactúan constantemente la comunicación. ¿Cómo lo podemos ver? Es decir, yo necesito compartirle un documento desde el punto de ventas hacia el despacho, ¿sí? Hacia la persona de despacho o a la persona que esté. Entonces, por el protocolo, la capa 4, perdón, de transporte, podemos hacer ese envío a que le llegue a despacho. No siendo más, gracias y hasta luego.